entonces nos vamos a ir al texto de Sartre, Lo imaginario. Pertenece a la primera época en la que va a estar escribiendo Sartre. Ustedes saben que Sartre, bueno, ahí les voy a dejar algunas imágenes, incluso un videito sobre el entierro de Sartre, de Jean-Paul Sartre en el 80, que fue masivo. Piensen en la influencia que va a tener todo el pensamiento de lo que va a ser esta corriente existencialista en los jóvenes del Mayo francés y la importancia de la libertad. Incluso hay un graffiti muy conocido que se escribió, hay un libro que recupera todos los grafitis que se escribieron en el Mayo francés y en la Sorbona, y en uno de esos grafitis decía la imaginación al poder. Entonces, este concepto de imaginación adquiere un sentido que me parece interesante que recuperemos, que retomemos, y nos lleva a pensar en la primera época de la obra de Sartre. Aparte porque, bueno, siempre que estamos vinculados al arte y siempre, no sé si les ha pasado que, bueno, yo solía decir, yo era una de las que solía decir cuando cursaba en Bellas Artes, ahora es arte, por suerte dejó de llamarse, a mis compañeros que eran de artes visuales les decía, ay, vos que sos artista, por ahí tenés más imaginación, a mí no se me ocurre nada, ¿no? Entonces, esta idea de que solamente algunos pueden imaginar. Bueno, el texto, el libro se llama Lo imaginario, se publica en el 40, había un libro anterior que se publica en el 36, que es La imaginación, no lo confundan por favor, porque el primero es como más una crítica a todas las concepciones de lo que se venía hablando sobre lo que es la imagen, y él trata de desarmar esa idea de la imagen como cosa, ¿no? Y la importancia de la conciencia y la capacidad de la conciencia, y la conciencia no solo realizante, sino la conciencia imaginante. Nosotros vamos a leer un apartado que se llama conclusión, que en realidad es la conclusión de la cuarta parte del libro de lo imaginario. Las primeras 4 partes, hay una primera parte que habla de lo cierto, se llama, que hace una descripción más fenomenológica. Luego ya va a hacer un raconto y un análisis de más empírico, podríamos decir, de la concepción sobre la imagen por parte de los distintos psicólogos, perdón, y cómo el material analógico, diríamos, es decir, eso dado, anima la conciencia. Luego analizar la imagen en la vida psíquica, las funcionalidades que tiene la imagen en la vida psíquica, y la cuarta parte que habla sobre la vida de lo imaginario, y en esa cuarta parte la conclusión, que a su vez se divide en 2 partes. Una primera parte que empieza, dice, conciencia e imaginación. Quizás yo me detendría hoy en que leamos la primera parte. Una vez que comprenden y se armaron el esquema de la primera parte, vayan a la segunda, en donde habla de la obra de arte. Bien, la obra de Sartre es gigante. Quizás el texto más conocido es el texto con el que se inicia en el existencialismo, el ser y la nada, esta importancia de la nada, del anonadamiento, que ya él hace toda una relectura, podríamos decir, de lo que había planteado Heidegger, que es la metafísica. Pero nosotros vamos a ir al primer momento, no a
la década del 40, en donde ya aparece toda lo que podríamos decir su concepción y su definición y su teoría del ser, ¿no? La existencia. La época que se pone a dialogar y a cuestionar con respecto en su crítica de la razón dialéctica, que ya pone las bases de una antropología existencialista, y finalmente la filosofía de la libertad. Pero lo que nos interesa en este caso, otros existencialistas, Merleau-Ponty, bueno, Albert Camus con la novela de La peste, ¿no? En estos tiempos, después les comparto por ahí algún fragmento o algo. Bueno, tantos existencialistas que marcaron nuestra vida y nuestro modo de pensar. Pero para no irnos de tema, me interesa esta concepción de percibir e imaginar, diferencia entre uno y otro. Y el texto comienza justamente con esto, dice, ¿cuáles son las características que se pueden conferir a la conciencia por el hecho de ser una conciencia que puede imaginar? ¿No? Es decir, ¿cómo? Y entonces eso lo lleva a otra pregunta. ¿Toda conciencia puede imaginar? ¿Es parte de decir conciencia imaginante? ¿O solo algunas conciencias, no sabemos por qué, tienen esa capacidad de imaginar, tienen esa posibilidad de imaginar? Si partimos de que toda conciencia puede ser conciencia imaginante, dice, ¿se puede concebir una conciencia, estoy en la 230, que no imagine nunca? ¿Y que esté totalmente absorbida en sus intuiciones de lo real? En este caso, la posibilidad de imaginar, ¿qué aparece como una cualidad entre otras de nuestras conciencias? ¿Sería un enriquecimiento contingente o en cuanto se propone una conciencia hay que proponerla como pudiendo imaginar siempre? ¿No? Bueno, ¿qué tiene que ser una conciencia para imaginar? ¿No? Entonces, bueno, yo les espoleo el texto. Toda conciencia es conciencia imaginante. Lo que pasa, bueno, es que hay que dar ese paso de aniquilar, de negar la conciencia realizante para pasar a la conciencia imaginante. Y luego, esto lo lleva al segundo paso, ¿no? Que es hablar, dice en la 231, la tesis de la conciencia imaginante es radicalmente diferente a la tesis de la conciencia realizante, ¿no? Entonces ahí yo lo que les propongo es que armen un cuadro entre la conciencia realizante y la conciencia imaginante. ¿Con qué objeto juega cada uno? Dice, ¿qué tiene pues que ser la conciencia para que pueda proponer sucesivamente objetos reales y objetos imaginados? Y hay otro concepto que me parece interesante de recuperar, es la concepción de percepción. Y esto que yo les decía, la diferencia entre percibir, y para percibir yo necesito lo dado, ¿no? Y acá, ojo con lo dado, porque él dice, bueno, yo para percibir, para tratar de alcanzar lo dado, tengo que tener una intuición, se me tiene que dar, ¿no? Es decir, yo veo este libro sobre la mesa. ¿Veo todo el libro? No, imposible que vea todo el libro, ¿no? Yo sé que hay cosas que no veo, hay algo negado, pero lo que yo veo es la tapa, y con ver la tapa, ya sé que voy a ver el libro. No necesito ver. Por eso él habla de ese ejemplo de los arabescos y de la alfombra. Es decir, a mí no se me ocurre
que cuando la alfombra está debajo de la mesa se va a cortar, ¿no? Y que en realidad es una alfombra que tiene un agujero en el medio. Yo sé que es una alfombra rectangular. Yo percibo, tengo la intuición, pero no imagino que es una alfombra. Sino que estoy acá, en este tiempo y en este espacio, está esto dado, y en esta situación está la alfombra que está sobre la cual está la mesa, que está en una sala, que hay una iluminación determinada y que la estoy percibiendo ahora. Hay una intuición directa. Está existiendo ahora, dice, aunque velados y no como ausentes. Y los aprehendo, y fíjense la palabra aprehender, no por ellos mismos tratando de presentificarlos por medio sino de la misma manera a cómo aprendo lo que me es dado de su continuación. Percibo los comienzos y las terminaciones de los arabescos, dice, como presente y latente oculta por el sillón. Toda existencia real, importante, se da con estructuras presentes, pasadas y futuras. Y el porvenir, por tanto, que estructuras esenciales de lo real son igualmente reales, es decir, correlativos a una tesis realizante, ¿no? Entonces, la memoria realizante no solo capta el presente, lo que se me da, lo dado hoy y en este momento, sino que capta lo ya dado a partir del recuerdo. El recuerdo pertenece a este ámbito de conciencia realizante y lo que va a pasar. Cualquier juego, yo me muevo previendo que viene la pelota para ese lado, ¿no? Es decir, cuando Maradona está jugando en la cancha, tiene una capacidad para ver todo el partido y para saber de antemano qué va a pasar. No está destruyendo la realidad, negando la conciencia realizante para imaginar una conciencia imaginante. Está en la conciencia realizante que tiene una existencia real, estructuras a futuro, ¿no? Entonces, todavía se sigue manejando en el mundo de la conciencia realizante. Distinto a la conciencia imaginante. Y entonces ahí es cuando se mete con imaginar y dice, imaginar, la condición necesaria para que la conciencia pueda imaginar, si no me